Hola, mi nombre es Sofía Hatsiri Peralta Urrieta, soy alumna del grupo de Biología 653 y hoy vamos a hablarles sobre la radiación adaptativa. Este fenómeno estudiado por la biología permite comprender cómo se crean las especies. La radiación adaptativa se refiere a la forma en la que se diversifica un linaje evolutivo a partir del cual surgen diferentes adaptaciones evolutivas. Mecanismos como la selección natural han tenido un papel importante en la radiación adaptativa. El concepto de radiación adaptativa fue propuesto por Charles Darwin, un naturalista inglés del siglo XIX, tras un viaje que emprendió hacia las Islas Galápagos, donde observó detalladamente a varias especies de pinzones insulares, descendientes de ancestros continentales, que poseían distintas modificaciones en sus picos. El hallazgo de dichos pinzones representó para Darwin la principal evidencia zoológica para apoyar sus teorías de descendencia con modificación. Ahora, ¿qué es la radiación adaptativa? Pues la radiación nace de una cuestión adaptativa de las especies. Es muy frecuente la aparición de este fenómeno en un ecosistema donde se introduce una especie nueva o cuando existen ya especies en dicho ecosistema, que consiguen sobrevivir en dicho ambiente que por el momento no habían logrado. En este proceso es necesaria la aparición de mutaciones genéticas. Una mutación genética es un cambio en el material genético que posibilita un cambio fenotípico, es decir, en la expresión de esa característica en el organismo de dicho animal. Esas mutaciones les pueden otorgar características que les son favorables para la supervivencia o bien pueden ser negativas también. Por eso, es normal que si esa mutación aleatoria que se da en el animal le dota de unas capacidades que le permitan adaptarse mejor al medio ambiente, ese grupo de animales con esa mutación sobrevivan más y que pasen esa mutación a sus descendientes, y que los que no se adapten sin la mutación acaben desapareciendo. De aquí nace el concepto de selección natural. Darwin postuló este concepto. Definía que la selección natural establece que las condiciones de un entorno o ecosistema favorecen o perjudican, es decir, que seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus características. Dicho de otra manera, podemos poner un ejemplo con las jirafas. Si en un ecosistema de jirafas donde los árboles con alimentos son muy altos, y de esta forma solo consiguen acceder al alimento jirafas con el cuello muy largo, las que tengan en su material genético una mutación que les proporcione un cuello más largo, sobrevivirán más porque se alimentan más y no morirán de hambre. Y así, estas jirafas al no morir podrán tener descendencia y es muy probable que sus descendientes hereden dicha mutación. Poco a poco las jirafas que no tengan características para comer y no morir de hambre irán muriendo, y por supuesto no podrán pasar su material genético. Estas especies llenan entonces lo que se conoce como los nichos ecológicos, que se entienden como las funciones que cumplen las especies dentro de un ecosistema. Ok, entendamos mejor qué es un nicho ecológico. Se denomina así a la estrategia de la supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar y de evitar ser comida o cazado. En otras palabras, un nicho ecológico es una función que cumple una especie animal o vegetal dentro del ecosistema. Aquí podemos observar en la imagen que los insectos sirven de comida para los pájaros sirven de comida para los zorros y así todo ese ciclo natural. Usualmente, el aislamiento geográfico es uno de los principales factores que influyen en la radiación adaptativa, pues las poblaciones que se aíslan se ven obligadas a adaptarse para el aprovechamiento de nuevos nichos ecológicos o de la ausencia a antiguos predadores. Uno de los ejemplos que ilustra de mejor manera cómo ocurre el proceso de radiación adaptativa es la colonización de islas,
de la cima de algunas montañas y de lagos jóvenes o vírgenes, por especies de otra procedencia. Las islas geográficas pueden ser producto de diferentes eventos geológicos, pero también pueden considerarse islas de tipo ecológico, pues el aislamiento de los individuos de una población por diferencias conductuales o medioambientales supone también una barrera para el flujo génico, lo que conlleva a la especiación. Diversificación adaptativa o radiación adaptativa. Ok. Bueno, pues es importante aclarar que la definición moderna de radiación adaptativa tiene dos características principales. La primera es que la radiación adaptativa no es lo mismo que diversificación por adaptación dentro de una misma especie, o sea, por selección natural. Y la otra, que es la adaptación de lugar a la radiación adaptativa. Estas dos frases lo que quieren decir es que sin especiación no puede hablarse de radiación adaptativa, al igual que no puede hablarse de especiación sin la radiación adaptativa. No solo se trata de pequeños cambios individuales como respuesta adaptativa a una nueva condición ambiental. Hablemos de los tipos de radiación adaptativa. Ok, pues los eventos de radiación adaptativa pueden clasificarse en tres tipos. El primero. Ok, la primera es la adaptación general. Este tipo de radiación adaptativa tiene lugar cuando una especie que desarrolla una característica o habilidad radicalmente nueva que puede derivar en la invasión de nuevas partes de ese ambiente. Un ejemplo de esto puede ser el vuelo de los pájaros, que es una de estas adaptaciones generales. La segunda es el cambio ambiental. En este caso, una especie que puede, a diferencia de otras, sobrevivir en un ambiente radicalmente cambiado, probablemente se ramificará en nuevas especies para cubrir los nichos ecológicos creados por el cambio ecológico. Un ejemplo de esta radiación adaptativa como resultado de un cambio ambiental fue la rápida expansión y desarrollo de los mamíferos que después de la extinción de los dinosaurios vinieron. La tercera son los archipiélagos. Los archipiélagos son ecosistemas aislados tales como islas y zonas montañosas. Pueden ser colonizados por nuevas especies, las cuales al establecerse siguen un rápido proceso de evolución divergente. Ok, pongamos en ejemplo los pinzones de Darwin. Son ejemplos de una radiación adaptativa que ocurrió en un archipiélago. Continuemos con las características de la radiación adaptativa o también les podemos llamar como identificación. Ok, la primera característica debe de ser un ancestro común. Una de las características fundamentales de la radiación adaptativa es que todas las especies que se derivan poseen un único ancestro común. La segunda característica es la correlación fenotipo-ambiente. La existencia de una correlación entre el fenotipo y el ambiente es esencial para hablar de la adaptación adaptativa, o sea, las características que se manifiestan en el organismo. Esto quiere decir que existe una relación significativa entre las características morfológicas y fisiológicas del organismo y el dicho ambiente. La tercera característica es el carácter de utilidad. Esto quiere decir que las características morfológicas y fisiológicas del organismo se adecuen a la necesidad del entorno, es decir, que dichas características sean útiles al animal para su supervivencia. Y la cuarta característica es la especiación rápida. Esta es la presencia de uno o más pulsos en la aparición de nuevas especies en la época en que la divergencia ecológica y fenotípica está en marcha. Bien, ya que hemos visto de qué se trata la radiación adaptativa, los tipos y sus identificaciones o características, pongamos algunos ejemplos de radiación adaptativa.
Ok, pongamos ejemplos en animales. El primer ejemplo, como ya lo habíamos mencionado antes, son los pinzones, las aves. Darwin dio el mejor ejemplo que consiguió para demostrar la radiación adaptativa en los animales, los pinzones en las Islas Galápagos. Los pinzones son un tipo de ave que se alimenta de semillas y pertenecen al género Geospiza. Se piensa que estos pájaros divergieron recientemente unos de otros, donde el aislamiento reproductivo tuvo lugar debido a una divergencia ecológica. Está asociada parcialmente con la adaptación a diferentes tipos de semillas. En las aves, las diferencias de la forma y el tamaño del cuerpo, así como la forma de su pico, también como de algunas características del canto que se relacionan con la morfología, pueden terminar en un aislamiento pre-reproductivo, lo que gradualmente supone un proceso de especiación. El segundo ejemplo son los cíclidos, que son unos peces. Un ejemplo clásico de radiación adaptativa es el de estos peces, los cíclidos. Las especies de esta familia descienden de una especie que se alimenta de algas y sedimentos suaves, pero a partir de esta divergieron en especies diferentes en lugares diferentes. Ok, pues en un lago conocido como Barrowby-Mobo, un proceso de radiación adaptativa originó 11 especies diferentes, entre las cuales existen especies depredadoras de otros peces e insectos, especies que se alimentan de huevos, especies filtradoras y otras que se alimentan como las esponjas. Así como en otros lagos se han originado diferentes procesos de radiación adaptativa. La radiación adaptativa de estos peces no solo se debió a la explotación de nuevos nichos tróficos, o sea, a sus alimentos, sino también a algunos patrones de comportamiento y de hábitat que han sido descritos por diversos autores. Ahora bien, pongamos un ejemplo en las plantas. Podemos poner de ejemplo la radiación adaptativa en las plantas vasculares y la colonización de los ambientes terrestres. Bueno, pues las plantas vasculares sin semillas aparecieron por primera vez en los registros fósiles del Silúrico, pero se diversificaron aún más durante el período Carbonífero. La súbita radiación adaptativa de las angiospermas, o sea, las plantas con flor, ocurrió en el Jurásico, esta época en la cual se piensa que éstas surgieron a partir de lechos con semillas. Su complejidad no incrementó, no obstante, apenas unos 100 millones de años, y durante la diversificación de las angiospermas, es decir, su radiación adaptativa, se dieron al menos 3 transiciones diferentes. En primer lugar está la aparición del carpelo, en segundo lugar la aparición de la fertilización doble y en el tercer lugar la aparición de las flores como las conocemos hoy en día. Y bueno, eso sería todo sobre la radiación adaptativa. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias.